Fundamentos de la visualización. Evidencia científica. El efecto placebo. Cuando tenemos dos fármacos, uno que tiene el agente terapéutico, aquel que se supone que va a ser un tratamiento para una enfermedad, y aquel que no tiene nada, sería un fármaco con la misma apariencia externa, pero que no tiene ese agente que cura. A veces puede ser simplemente glucosa, una solución que no tenga ningún agente que produzca ningún efecto. En las investigaciones se da el tratamiento al grupo experimental y no se pauta nada más que el efecto placebo, ese fármaco con apariencia de ser fármaco, al grupo control. ¿Qué ocurre? Que muchas veces nos encontramos con que hay pacientes o una muestra de sujetos del grupo control que responden positivamente al fármaco que es el placebo, que no tendría por qué producir ningún cambio. Y se da la remisión del cuadro patológico por el que se ha pautado ese fármaco. ¿Qué pasa? En el grupo experimental sabemos que si hay recuperación es porque es un efecto del fármaco. Pero ¿qué pasa en el grupo control? ¿Qué está pasando? Porque hay sujetos experimentales, sujetos de grupo control que experimentan la misma remisión. Pues que simplemente por saber que se está participando en una investigación o simplemente por saber que se les está dando un fármaco, generalmente el efecto placebo es que el paciente piensa o el grupo o el sujeto piensa que se le está dando el tratamiento, piensa que se le está dando un tratamiento y entonces efectivamente pues ese fármaco tiene el mismo efecto terapéutico que si fuese ese tratamiento. Luego no es el fármaco el que lo ha producido, sino la simple reacción de la persona, lo que esa persona ha pensado, cómo esa persona ha tenido unas expectativas, se ha creído que era un fármaco. Entonces a veces solo con saber eso se produce el cambio. Luego quiere decir que la mente, lo puramente psicológico y mental, obra cambios a nivel fisiológico. Quiere decir que la visualización, que es una técnica que de su herramienta o su poder terapéutico es todo lo que aporta al individuo, emociones, pensamientos, reacciones, pues eso produce efecto a nivel físico, o sea, lo mental interactúa con lo físico, provocando cambios en el organismo. Esto es muy importante. Otra evidencia científica de la visualización pues es, por ejemplo, si comparamos dos tipos de intervenciones, la que realiza un psiquiatra con fármacos antidepresivos y la que realiza, por ejemplo, un psicólogo cuando hace psicoterapia, hay estudios que demuestran que se producen los mismos efectos en la neuroquímica cerebral si es un fármaco de un psiquiatra que lo pauta como medicación, pues que hace efecto, por ejemplo, en el tratamiento de una depresión, produce los mismos efectos que la psicoterapia que realiza el psicólogo solo hablando. Hablando no se está ejerciendo ninguna influencia física, simplemente el hablar, el mensaje, el diálogo, eso que está aconteciendo en el despacho de un psicólogo, produce cambios en la neuroquímica cerebral similares a los que produce el fármaco. Por ejemplo, en un cuadro de ansiedad, un ansiolítico va a tener efectos más rápidos. Ese cambio en la neuroquímica va a ser inmediato. El tratamiento del psicólogo va a conseguir ese mismo cambio neuroquímico, el mismo, pero con una intervención que requiere algo más de tiempo, porque requiere el aprendizaje de una técnica de relajación. Una técnica de relajación produce cambios fisiológicos, cambios en la neuroquímica, que van a producir pues ese alivio de la ansiedad. Luego, una vez más, vemos que la psicoterapia, las técnicas que utiliza un psicólogo, que son puramente psicológicas, produce efectos en la neuroquímica, fisiología del organismo. Otra evidencia a favor de por qué la visualización interviene produciendo cambios a nivel pues, del organismo, físicos, cambios físicos. Otra evidencia que podemos obtener, otro ejemplo podría ser el empleo de la hipnosis, que es una técnica que utilizan psicólogos
para ciertos tipos de tratamientos y para distintas indicaciones terapéuticas. Por ejemplo, se utiliza como tratamiento para dejar de fumar en personas que por otras vías no lo consiguen. ¿Qué ocurre con la hipnosis? O cuando alguien por algún motivo está aplicando la hipnosis y quiere producir un cambio en una persona, no es que el que hipnotiza tenga un poder y tenga como una varita mágica por la que va volando, hay una influencia que llega hasta el otro, no es un mago, no es alguien que tenga un poder, sino que es la propia persona la que es sugestionable, se sugestiona y se produce a sí misma esos cambios. O sea que todo lo que acontece en un proceso hipnótico, hay personas que son más fáciles de hipnotizar que otras para el mismo que lleva a cabo la técnica. Luego no es el que lleva a cabo la técnica el que a unos consigue hipnotizar y a otros no, es que hay personas que tienen esa capacidad mental de ser, pues tener un acto de fe, de convicción, de certeza de que esa hipnosis pues va a producir un efecto, y es la persona hipnotizada la que está provocándose a sí mismo esos cambios. Otra vez más una evidencia que aporta un dato de cómo la mente puede producir efectos físicos. El poder de la mente es enorme, enorme. Otro ejemplo, pues se sabe en la investigación de las ciencias, hablan mucho de las enfermedades psicosomáticas. En principio se hablaba de enfermedades psicosomáticas como si fueran un tipo de enfermedades frente a las enfermedades médicas orgánicas de toda la vida. Hoy se sabe que todas las enfermedades son psicosomáticas, todas, absolutamente todas. Un ejemplo es el cáncer. ¿Por qué son psicosomáticas? Porque la psicología, los factores psicológicos, afectivos, emocionales, influyen en la aparición, evolución y remisión de las enfermedades. Fíjate qué importante es esto, qué importante es. Qué importante que haya psicólogos en las unidades de oncología de los hospitales y en todo tipo de cuadros orgánicos. ¿Por qué? Porque las emociones actúan en el organismo y de una manera más real. Tan difícil es esto de considerar que muchas veces hay personas que no saben que esto es la gran medicina olvidada y la gran medicina potente. Por ejemplo, cuando un parapléjico quiere recuperarse y va a un gimnasio, que cree en esa técnica que aplica el fisioterapeuta porque es algo que ve con los ojos. Yo veo que me están practicando un ejercicio, me están haciendo un tratamiento, me están movilizando mis músculos, me están haciendo ejercicios, están utilizando aparatos. Parece que solo creemos en lo que vemos con los 5 sentidos, ¿no? Pero es que lo que no se ve no quiere decir que no produzca cambios también físicos. De hecho, lo que consigue la visualización es un tratamiento más físico, más tangible, más empírico que lo que se puede hacer, por ejemplo, en un gimnasio. ¿Por qué? Porque un fisio consigue cambios a nivel neurológico ejercitando pues una acción en un organismo, poniendo en funcionamiento unos músculos. Esos músculos que se mueven para producir ese avance de una persona cuando va dando pasos para andar. Se supone que si yo realizo actividad física, voy a conseguir una recuperación nerviosa. ¿Pero qué hace la visualización? Que consigue recuperación nerviosa desde el interior, porque no lo moviliza un ejercicio físico, sino que lo movilizan las emociones. Aquello que yo siento es lo que origina esos cambios en la neuroquímica cerebral. Qué importante es esto. ¿Por qué? Porque si solo utilizamos el gimnasio, va a haber lesiones que son irreversibles. Por ejemplo, un daño neurológico completo, una lesión hacia A, se supone que eso no hay quien lo repare. ¿Por qué? Porque se interrumpe la comunicación nerviosa desde el cerebro hacia esa parte del organismo que queremos mover. Entonces no hay por dónde coger esa recuperación, porque claro, yo puedo mover una mano, pero no está conectada al sistema nervioso central, y por mucho que la mueva, si todas las vías nerviosas están colapsadas, rotas, no funcionan, pues por mucho ejercicio que haga el fisio. Pero ¿qué ocurre con la visualización?
que la dirección es la contraria. La dirección es desde el interior, desde las fibras nerviosas. La visualización produce regeneración nerviosa sin necesidad de que haya una estimulación física. Uno puede practicar visualización en la cama mientras descanso y sin mover ni un músculo estoy estimulando circuitos nerviosos que se pondrían en funcionamiento si yo ejerzo un movimiento. Esto hay que entenderlo bien. Si yo reproduzco esa regeneración nerviosa, mi organismo, mi cerebro, se va buscando las maneras de conexionar, de conseguir esa conexión, incluso en un tejido aparentemente irrecuperable, de alguna manera irrecuperable, porque yo no puedo conseguir inervación desde el movimiento muscular hasta el cerebro si está esa médula seccionada. No puedo, mi mano no es quien para conseguir conectar con el cerebro, pero sí en la otra dirección. El cerebro sí puede conectar con esa mano, porque el cerebro envía estímulos nerviosos por todo el sistema nervioso periférico hasta la zona de la lesión, hasta ahí donde la médula está seccionada, y estimula esos nervios hasta esos axones. Hay un punto en el que esos axones funcionan y hay un punto en el que dejan de funcionar. Pues ahí se produce regeneración, igual que se produce crecimiento axonal, de manera que se van generando ramificaciones por todo el organismo, y sabemos que una neurona responde al aprendizaje generando conos dendríticos, espinas dendríticas, de las que luego van a salir prolongaciones nerviosas que pueden recorrer todas las distancias que necesite el organismo. Pues ahí es donde interviene la visualización, en el sistema nervioso central, que va originando cambios, generando nuevas conexiones, regenerando tejido nervioso que llega hasta esa zona lesionada, y a fuerza de insistir con fe, voluntad, esas emociones, es así donde la visualización, es como la visualización toca el organismo. Tengo sentimientos y estoy viendo algo que está ocurriendo realmente en mi organismo. Quiere decir que un día llega y puedo mover la mano, llega un día y puedo mover dedos, porque el cerebro puede regenerar. El cambio se da desde el interior hacia lo físico. Yo no puedo reparar desde lo físico hacia el sistema nervioso cuando esa lesión es irreversible y completa, porque no hay por dónde reparar. Desde lo físico, por movilizar un pie, yo no voy a conseguir que una sección total llegue hasta el cerebro, pero sí al revés, del cerebro al pie, al dedo del pie sí, del cerebro al pie sí, porque el cerebro funciona, envía estímulos, regenera nervios, pero claro, esto requiere un tiempo. Entonces, cuidado con menospreciar tratamientos psicológicos que utilizan las emociones, porque son verdaderamente, vamos a decir, tratamientos físicos. Todo lo mental tiene su reflejo en la fisiología del organismo. Todo lo mental encuentra su explicación física en un cerebro que está funcionando y está generando descargas nerviosas. Nada que yo no sienta que no tenga efecto en el cerebro. Quiere decir que el efecto terapéutico potencial de las emociones es enorme, y cada vez más neurocientíficos están llamando la atención, están alertando de la importancia del papel de las variables emocionales en la recuperación de las enfermedades, y que no es una cosa rara, es ciencia, es pura ciencia, y es regeneración natural, completamente natural. Pues estos son los fundamentos de la visualización, para que cuando pongamos en marcha la fe, pues vemos que es una fe fundamentada por una explicación científica, que estamos hablando de algo natural que refuerza la acción del resto de tratamientos rehabilitadores. Se suman los efectos del gimnasio, los efectos del tratamiento que paute el médico, los efectos de la visualización, todos en la misma dirección, que es reparar una enfermedad neurológica, ya sea una lesión medular, las consecuencias de un ictus, un derrame cerebral, un tumor, enfermedades neurodegenerativas, polineuropatías, todo tipo de enfermedad que afecta al sistema nervioso central, por no decir pues la psico-oncología, todas las enfermedades psicosomáticas, que son todas, el cáncer, todas, no hay enfermedad que no pueda ser tratada
con la emoción, con el sentimiento, con la fuerza de voluntad, con la fe, porque nuestras emociones tocan el organismo y producen efectos, cambios físicos sin necesidad de fármacos, sin necesidad de intervenciones quirúrgicas. Es como si tuviésemos un gran cirujano que es capaz de corregir el daño en ese punto preciso en el que se necesita. Yo cuando realizo la visualización no sé dónde está ese mecanismo que mi cerebro va a regenerar o recuperar, pero la visualización estimula de tal manera ese sistema nervioso que el cerebro sabe dónde tiene que incidir y lo que necesita hacer para que esa estimulación, esa visualización, esas emociones consigan esa reparación que se traduzca en una recuperación funcional del organismo. Y vamos a utilizar nuestras reacciones, nuestros pensamientos, de manera que ayudemos a la curación y reparación de la enfermedad, porque ¿por qué se nos da tan fácil pensar cosas negativas como decir yo no puedo, yo esto no lo sé hacer? ¿Por qué tenemos fe en el pesimismo? Tendríamos que tener más facilidad para tener fe en el optimismo y pensar yo puedo hacerlo, lo puedo conseguir, lo voy a intentar, porque desde luego la fe, eso que llamamos fe, también produce cambios muy potentes en el organismo, ni nos podemos imaginar. Por ejemplo, también a veces utilizamos expectativas. Nuestras expectativas son negativas en relación a este tipo de tratamientos y sabemos que las expectativas negativas entorpecen su efectividad. Por ejemplo, un tratamiento de un psiquiatra que va a pautar un antidepresivo, si el paciente tiene expectativas negativas y piensa que ese antidepresivo no le va a ayudar, pero porque tiene esas expectativas. O alguien con un dolor crónico que no está consiguiendo pues que se remita con ningún tratamiento, cae en la desesperanza y sus expectativas se vuelven negativas hacia cualquier intento de recibir ayuda de otra persona. Ya anticipan esto no me va a ayudar, como tantos otros tratamientos que no me ayudan, y esas expectativas negativas son las que bloquean el efecto de la recuperación. Entonces utilicemos nuestro pensamiento, tengamos fe en lo positivo, tengamos expectativas positivas. ¿Por qué dar tanto poder a lo negativo? ¿Por qué tenemos tanta facilidad si lo natural es lo natural, lo que es lógico, que es que si yo tengo fe y tengo seguridad en que algo lo puedo conseguir, pues mira, ahora sabemos que las emociones influyen muchísimo en el organismo, de tal manera que una persona feliz, alegre, con emociones de alegría, refuerza su sistema inmunológico y no va a coger enfermedades, constipados, gripes. En cambio sabemos que una persona con una depresión se va a coger todos los constipados que pueda pillar. O sea que tenemos que dar importancia a esto, considerar esto con el rigor que necesita, porque es muy relevante el papel de las emociones en todo proceso de enfermedad. Es necesario que empecemos a dar relevancia a las variables psicológicas y emocionales en la remisión de cualquier enfermedad, colaborando los tratamientos psicológicos con los tratamientos médicos en la misma dirección.